I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. Para entender de qué iba. Bien, y esa conexión te lleva inevitablemente a Buenos Aires, digo. Inevitablemente. Porque, digamos, de lo que es el periodismo, de trabajar con la noticia dura, diaria, digamos, el día a día, que es lo que hacemos la mayoría de los que... Era lo que hacían ustedes, no era lo que claro, iba a hacer no era yo, lo que vos querías hacer. De ninguna manera. Claro, te lleva invariablemente a Buenos Aires, te fuiste chico, joven. Yo me fui a los 20 y pico, había llegado en Cable Hogar, había producido el último tramo del programa de Raúl Granados. Ajá. Que salía desde Cable Hogar, desde los estudios de Nieto en la zona Calle sur. Campo y Mitre. Exactamente. Todos hemos pasado por y ahí. Se estaba por abrir una especie de concurso entre todos los estudiantes o los jóvenes que salíamos de la facultad para el decano. Ajá. Entonces un par de amigos me dicen, ¿por qué no te presentás acá, te dejas de joder? O sea, ¿pero es que ir a dedicarse a eso, que es complicado, no conoces a nadie, no sabes? Y yo durante 5 minutos lo dudé. Y nada más. Y dije, no. Probemos. Y llegaste a Buenos Aires, ¿y ahí? Fui a Buenos Aires, fui con una compañera de la facultad, con Marisa Quiroga, que también se dedica a lo mismo que yo, y empezamos a ver de qué iba. Y era tener el teléfono de un productor o de un autor para poder mandarle para algo. Poder decirle, che, yo hago esto, a ver, léeme. ¿Y quién fue el primer teléfono o el primer productor? El primer teléfono, yo fui a una conferencia que daba, en ese momento había una novela que era, se van a acordar, que hacía Osvaldo Laporte, que era Más allá del horizonte, la del Indio Catriel. Sí. El autor de esa novela, que es Guillermo Glanc, daba una conferencia, no sé dónde, en la Universidad de Belgrano, una cosa así de la gente paqueta y cara. Y fui, me acerqué, esperé que terminara, le dije, bueno, yo soy de Rosario, estudié con determinada persona, vengo para acá, hago esto. Me dio su teléfono y empezamos a tener como una relación más amistosa de entrada. Que profesional. Entonces él me invitaba a las reuniones de grupos autorales, esto es, un autor cabeza con 3 o 4 personas más, autores, que se dividen el trabajo. Entonces yo empecé a entender en la práctica cómo era esto de armar una telenovela. Que no era uno solo. Que no era uno solo, que había cambiado, o sea, de la época de Rolando. Sí, que se sentaba Miguel y le daba. Exactamente, había cambiado mucho. Ya al principio de los 90, con la privatización de los canales y la aparición de las productoras independientes, cambió todo nuestro mapa de trabajo, pero de una manera grosísima. Y no para mejor. Ajá. Entonces, ellos resistían, ellos trabajaban para Omar Romay, el hijo de don Alejandro, y que producía Más allá del horizonte, y arrancaba a producir la novela siguiente, y ahí me hicieron un lugar y empecé a laburar. Ahí. Sí, que fue una novela que se llamó Con alma de tango, que le fue muy mal, porque competía con Perla Negra en Telefe, que la rompía. ¿Luisa Culio qué era? En la nuestra, claro, Luisa Culio, Gerardo Romano, claro, Viviana Sacone. Y fue el año también en el que en el 13, que había varias comedias, es el año que debuta Poliladro. Claro. Entonces fue un poco conflictivo. Pero después también me acerqué a Luis Majul. Ah, Majulito. ¿Y te juntaste con Majul y qué hicieron ahí? Me junté con Majul porque yo tenía el dato. Majul era muy amigo de la primaria de Gabriel Corrado. Claro, compañero de la escuela. Compañero de la escuela. Entonces Corrado quería hacer una serie. Y le había dicho a Luis que estaba publicando Los dueños de la Argentina, esos libros ahí arriba, horribles. Sí. Sí, que le armara algo. O sea, Luis podía llegar a ser como el nuevo Hugo Moser. ¿Te acordás que Hugo Moser era un autor que trabajaba con la cotidianeidad, con la realidad y con la política del día? Entonces él le armó una historia de un periodista que investigaba y se enamoraba y se metía en unas mafias. Pero no tenía el entrenamiento de cómo era el capítulo. Claro, un capítulo a la semana. Entonces yo me acerqué diciendo, ¿quién le va a ir a pedir laburo a Luis Majul? Nadie. Y yo era un cabecita rosarino que ya no tenía un mango y fui y le dije, Luis, mirá, yo hago esto. Me llamó. La persona indicada, el ghostwriter. Me llamó y claro, era ghostwriter. Cuando fui a su oficina, éramos 3 ghostwriters de 3 proyectos distintos. O sea que había 3 libros de Majul en vista. Totalmente, uno tuyo totalmente. Lo mío era la tele, que fue El Arcángel, una serie que se hizo en Telefe. Sí. Y ahí lo conozco a Cristian Alarcón, que era el ghostwriter de Majul para Los dueños de la Argentina 2. Claro. Laburamos en su oficina y eso también me permitió mantenerme otro año más. Estar ahí. Y porque era el día a día, el año a año. Era el día a día, íbamos sumando de laburo a laburo
y por ahí venía el abismo, ¿viste? Bueno, pero después vino el saque, el golpe, digamos. Pasaron unos años, un tiempito. Digo, para dar el buen... Claro, lo que pasa es que, acordate todos los escándalos económicos que existieron, eso generaba retracción en la industria. Pauperización, explotación. Ahí donde viene la idea de dejar de hacer 5 programas a las 21 horas y 5 programas a las 22 y hacer toda una tira a las 21 y una tira a las 22. Eso ya estoy hablando de 27-98. Sí. Y ahí se contrajo también el mercado. Entonces, la ficción... Ahí es la época de Gasoleros. Ahí arranca Gasoleros. Claro. O sea, Más allá del horizonte. Sí, había arrancado, por eso, pero viene después eso. Y Gasoleros en el 98 en Canal 13. Bien. Entonces se había achicado el mercado. Había que ir a la no ficción. Bien. Y yo fui a la no ficción y entre los programas que hice terminé haciendo Gente que busca gente, claro, en América. Después se viene el 2001. La explosión. Me voy con Promofilm a laburar afuera, a hacer los realities en Venezuela y en Miami, que era la primera vez que se hacían y era una explosión. Y era buenísimo. Era buenísimo. Lo pasaste bárbaro. Pero había que estar en Miami viviendo. Y después vuelvo en el mediados del 2002 con la propuesta de hacer Resistiré para el 2003. Que ese es... Claro, eso fue lo que a nosotros nos cambia el panorama, claro, la bisagra. Eso te iba a decir, personalmente y profesionalmente para vos, antes de Resistiré. Totalmente, totalmente, con una gran bondad, digamos, y generosidad de los autores padres de Resistiré, que son Velati y Segade. Ellos venían de ser Vulnerables. Claro. Y ellos venían de ser unitarios, necesitaban 2 caballos de batalla de la novela. Infantería. Y ahí entramos con una compañera, con Gabriela Elena, y fue para nosotros muy importante, muy importante. Se retrasaba el inicio de Resistiré, lo cual a mí me generaba... Sí, a ver qué pasa. ¿De qué laburamos? Se retrasaba por el famoso secuestro del padre de Pablo Echarri. Claro, y fue un bombazo eso. Empezó a generarse una cosa con el público, una complicidad, sobre todo con el villano, que lo hacía Fabián Vena. Bien. Y eso funcionó y anduvo muy bien. Bueno, y de allí para adelante, digamos que no ha sido un crucero de placer, pero has trabajado bien. No, tuve siempre continuidad. Podés elegir ya. Sí, tuve continuidad y además... Insisto, Resistiré nos visibilizó muchísimo. Digamos, a partir de Resistiré nosotros pudimos empezar a presentarnos ya con este antecedente y te recibían, te leían los proyectos, claro, llegaba un actor que decía me gustaría que me armes tal cosa, ya era más tranquilo. Coincidía también con una explosión que empezaba a aparecer ya en el 2004. Sí, y el viento de cola de la economía argentina también, porque eso también es una situación de contexto que hay que trabajar, ¿no? Yes, I'm falling, and she keeps calling me back again.